Privilegio poder estar en esta hermosa mañana con ustedes. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, le damos gracias a Dios porque nos permite vivir y estar un día más delante de Él. Así que, como usted ya sabe, como es costumbre para nosotros, y si podemos llamar costumbre, que sea una bendita costumbre, que podamos nosotros entrar en esta hora a la presencia de Dios dándole gracias. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te queremos dar gracias, amado Dios. Gracias por el don de la vida. Gracias porque nos permites vivir y estar un día más delante de tu presencia, amado Dios. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, engrandecemos tu nombre, Señor. Te queremos honrar en este día, Señor, con todo nuestro ser. Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Te ruego que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que hoy aprendamos, Padre, una palabra que hoy tienes para nosotros, Padre. Declaramos que nuestro corazón es buena tierra. Venimos declarando que tú eres nuestro único Dios vivo y verdadero, que tú eres escudo alrededor nuestro, que en medio de todo esto que está pasando, tú eres nuestro guardador, y que podamos declarar lo que Job declaró: yo sé que mi Redentor vive. En el nombre de Jesús. Padre, te amamos, te bendecimos y te exaltamos, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, el honor, el poder y la alabanza, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y aprovecho este pequeño espacio para felicitar a todas las mamitas. Que Dios les bendiga grandemente. Le doy gracias a Dios por la vida de mi madre, que todavía, gracias a Dios, la tengo con vida, pero también bendigo la vida de mi esposa, la vida de cada una de mis hermanas, que Dios les ha dado el privilegio de ser madres. Sin duda es un privilegio hermoso, pero también una gran responsabilidad. Pero les amamos y bendecimos la vida de cada mujer que Dios le ha dado el privilegio de ser mamá. Así bien, hermanos. Hablando un poco, ustedes saben que estuvimos ayer conectados con grupo de oración, intercesión, guerra, y sin duda fue una de gran bendición y de gran privilegio poder estar ahí, y veíamos algunos temas relacionados con la familia. Yo les comenté que en esos días vamos a estar hablando un poquito acerca de la familia, porque sin duda algo que ha sido golpeado fuertemente por el enemigo, por el mismo gobierno, por muchas cuestiones, son la familia. Los derechos de la familia han sido fuertemente vulnerables, han sido rotos, y yo le quiero decir algo hoy en el nombre de Jesús. Tenemos que conocer cuál es el orden divino que Dios tiene para la familia, porque yo les decía, les venía explicando, y el miércoles también lo comenté. Dios ha establecido un orden, y nuestro Dios, repita conmigo, es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Cuando Dios puso a Adán en el Edén, y después le hizo su ayuda idónea, que después Adán dijo que iba a ser llamada varona, ahí Dios establece la familia, el matrimonio, la familia, y sin duda es algo fundamental. Solo reflexionemos. Antes de esta pandemia había habido muchos problemas donde había divorcios, separaciones, violencia familiar, y las estadísticas son abrumadoras, hermano. Yo solo le voy a dar una cifra hoy. Hay en el 2019 más de 93,000 carpetas en México de violencia en contra, ya sea de la esposa, de los hijos, de violencia familiar. Solo carpetas abiertas. Y eso de los casos que sabemos. Cuando hablamos de casos de carpetas abiertas, son casos que fueron llevados al Ministerio Público. Pero hay muchos que no están registrados, porque no se atreven a denunciar, incluso por miedo, por temor. ¿Cómo podemos nosotros pedir paz para México, pedir paz para las naciones, si la familia, que es el núcleo de la sociedad, está siendo violentado? Y que hoy, a través de esta pandemia, que nos han pedido que nos quedemos en casa, y mire, por lo menos aquí en México ya llevamos desde el 20 de marzo hasta la fecha, y por lo menos tentativamente hasta el 31 de mayo.
Entonces estamos hablando de fácil, casi 80 días de cuarentena. 70 y algo. Tenemos que aprender cuál es el orden divino que Dios tiene para la familia, hermanos. Y esforzarnos y pedirle dirección al Espíritu Santo para que usted y yo en nuestro hogar dejemos que el Señor sea el que gobierne. Y que sea Él ya nos lo dejó escrito y hoy lo vamos a estudiar. Entonces yo quiero, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo le esté hablando a cada uno de ustedes. Porque tenemos que clamar por la paz de esta nación, del mundo entero. Y hay que seguirlo haciendo, hermanos. Pero yo creo que hay un dicho, por lo menos en México, que dice que el buen juez por su casa empieza. Entonces, si nosotros empezamos a traer paz a nuestro hogar, paz a nuestro matrimonio, paz con nuestros hijos, sin duda es algo que se va a ver reflejado en nuestra sociedad, en nuestra colonia, en nuestra alcaldía, en nuestro municipio, donde Dios permita que vivamos. Así que, amados, ¿cuál debe ser el orden de las prioridades en nuestra familia? En ningún pasaje de la Biblia, hermano, señala paso a paso cómo hacerlo. ¿Cuál es el orden de las relaciones prioritarias? Sin embargo, aún así, podemos mirar en las Escrituras, ver los principios generales. Repita conmigo, principios generales. Principios generales. Para ver cuál es la prioridad de nuestras relaciones. Solo quiero que empecemos a reflexionar y sin duda, lo primero que debe de estar en nuestra vida es Dios. Amén. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Tú y yo tenemos que aprender que Jesucristo es el centro de nuestra vida. Debe ser cristocéntrico en nuestra vida. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. No olvidemos que estos mandamientos Dios se los empezó a dar al pueblo de Israel porque ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida, a la tierra que tenían que conquistar, y Dios no quería que se contaminaran con las enseñanzas que habían en aquellos lugares. Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Yo sé que este versículo muchos no lo sabemos de memoria, pero la pregunta en realidad es: ¿verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Con toda tu alma? O sea, en el alma están los sentimientos, la voluntad y las emociones. Yo le quiero preguntar hoy, porque a través de estos encierros que hemos tenido por cuestiones de salud, como recomendación que nos hace la autoridad, ¿cómo están nuestras emociones? Si está conmigo, dígame. Amén. Este pasaje, amado, es el tema central de todo el libro de Deuteronomio. Y esto debe ser algo central en nuestra vida como hijos de Dios. Dios debe ser el primer lugar en mi vida. El primer lugar en todo. Antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que mi trabajo, antes que mi negocio, antes que mi empresa. Y yo le doy gracias a Dios por lo que está pasando, hermano. No sé si usted aprende a ser agradecido con Dios, aún a pesar de esto. Porque Dios nos está enseñando. Cuando Dios le habló al rey Ezequías, si no mal no recuerdo, es Primera de Reyes, capítulo 22. No lo busque solo, y si no, por favor, perdóneme, porque no lo tengo ahorita. Cuando Dios le habló al rey Ezequías, y fue una orden clara por medio del profeta Isaías, donde le dijo a este rey: ordena tu casa. Y esa palabra de ordena tu casa, Dios la ha traído a mi corazón. Porque lo que Dios quiere ahorita en este tiempo, que tú y yo como iglesia ordenemos nuestra casa. Que aprendamos a convivir y a vivir como verdaderos hijos de Dios, como una verdadera familia. Porque perdónenme, no podemos ser luz en la calle y oscuridad en nuestra casa. No podemos decir que amamos a Dios cuando nuestra casa está completamente destruida y está siendo violentada.
¿Cómo podemos clamar por paz si tú y yo no hemos traído la paz a nuestro hogar? Yo lo he explicado de otras formas. Nadie puede dar lo que no tiene. No podemos dar algo que no tenemos. Si yo tengo paz, voy a poder dar paz. Si yo no tengo paz, yo no puedo dar paz. Pero si tú tienes a Jesús en tu corazón, Él es el príncipe de paz. Entonces, tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres generadores de paz. Establece este versículo un patrón que nos ayuda a relacionar la palabra de Dios con nuestra vida diaria. Dígale al que tiene a un lado, tenemos que amar a Dios. Esto es pensar constantemente en sus mandamientos. Yo le pregunto, ¿usted piensa constantemente en los mandamientos de Dios? Porque esa es una forma de amar a Dios. Cuando Dios le dijo a Josué, mira Josué, que este libro de la ley no se aparte de ti. De día y de noche meditarás en él y harás todo conforme a lo que está escrito. Y entonces, dice, solo entonces tendrás éxito. O sea, si queremos tener éxito en la vida, si queremos tener paz en nuestro hogar, tenemos que aprender a meditar en su palabra de día y de noche. O sea, de una manera constante. Y escuche, enseñar estos mandamientos a nuestros hijos. A mí me llamó mucho la atención y yo le agradezco a Dios. Porque no crea que yo me ponga de acuerdo con el hermano Julio. Mire, hermano Julio, hable de esto porque yo... No. Yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos empieza a alinear. Y Él quiere que hablemos de determinados temas. Y esto que yo estoy meditando en la palabra de día y de noche, yo tengo que enseñárselo a mis hijos. Si yo amo a Dios, yo tengo que enseñarle a mis hijos a amar a Dios. Y todo el tiempo como padres y como madres, que sin duda el amor de una madre, híjole, es algo que no encuentro palabras para poderlo explicar. Pero sin duda hay alguien que nos ama más, que es Jesucristo. Amén. Y que su amor es incomparable. Es infinito, es eterno. Y Él quiere que tú y yo, como padres, le enseñemos a nuestros hijos. Y a los que todavía no están casados, no tienen hijos, el día de mañana que los tengan, apréndanlo, jóvenes. Para que el día de mañana no batallen como muchos de nosotros. Que ustedes vayan con la mira estableciendo el reino de Dios, y que ustedes el día de mañana que les permita ser padres puedan enseñarle a sus hijos el camino de Dios. Amén. Enseñarle los mandamientos a nuestros hijos y vivir cada día según los principios de la palabra. Mire, los judíos hasta el día de hoy le enseñan la Torá a sus hijos. La Torá son los primeros 5 libros de la ley. La Torá es ese Pentateuco. Ese Pentateuco se lo tiene que... La Torá es todo el Antiguo Testamento, lo aclaro y lo digo, perdónenme. La Torá son los 39 libros de la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento. Pero lo que los judíos le enseñan a sus hijos es el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia están ahí constantemente, enseñando. Y mire, ellos saben perfectamente quién es Dios, saben lo que hicieron. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Dios enfatiza la importancia de los padres que enseñemos la Biblia, la palabra a nuestros hijos. No podemos delegar esta responsabilidad a la iglesia, a la escuela dominical. Mire, yo lo digo y con todo mi corazón, se lo he dicho a varios hermanos en la iglesia. A veces lo que como padres no hacemos toda la semana, queremos que la hermanita en la iglesia la haga en 2 horas. Perdónenme, eso no es posible. Porque la responsabilidad real cae sobre nosotros como padres. La iglesia es una ayuda, la escuela dominical es una ayuda. Bendecimos la vida del grupo de maestras, porque sin duda es un trabajo bien hermoso.
y que están sembrándole la palabra a nuestros pequeños. Pero la responsabilidad en realidad radica en los padres. Tú y yo como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Tenemos que enseñarle. Pero ahora yo te pregunto, si tú y yo no conocemos la palabra, ¿qué le vamos a enseñar? Y decimos que amamos a Dios. Si amamos a Dios, tenemos que meditar en su palabra día y noche. Y eso es dárselo, enseñárselo a nuestros hijos, para que el día de mañana, dice, que instruya al niño en los caminos del Señor, y aun de viejo no se apartará de ellos. Pero esa es nuestra responsabilidad como padres, no es de la iglesia. Porque pareciera que a veces la iglesia la quiere agarrar como de guardería. Van y dejan a los niños ahí y algo que le enseñen ahí. No, la responsabilidad es tuya y mía como padres. Enseñar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. La Biblia nos da tantas oportunidades para obtener lecciones objetivas y prácticas, que valdría la pena que las estemos estudiando día a día. Las verdades eternas, amados, se aprenden de una forma afectiva, en un ambiente amoroso, de un hogar donde se teme a Dios. Yo le decía el miércoles, nosotros debemos de procurar que nuestro hogar sea un Edén para nuestros hijos, sea un lugar donde ellos puedan refugiarse, sea un lugar donde ellos puedan, tal vez si tuvieron, ahora que podamos regresar a nuestras actividades, tal vez si tú tuviste un mal día en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, que tú anheles llegar a tu casa, porque sabes que ahí vas a encontrar el amor y la paz, porque el Señor está ahí. Que nuestros hijos tal vez tuvieron un mal día en la escuela, que puedan decir, yo quiero llegar a casa a ver a mi papá, a mi mamá, porque saben que ahí está Cristo, que hay amor, que hay misericordia, que hay justicia. Mire qué hermoso podría ser empezar a sembrar esto en los hogares para que haya una verdadera paz. Pero la paz la queremos buscar a veces con fuerza, imponiendo, obligando. No, amado, todo tiene que ser en amor, en misericordia. Yo quiero hacer una pregunta para que usted lo reflexione hoy, porque algún día Dios me confrontó con esto a mí. Y yo te digo hoy, y te pregunto esto, y contéstate tú hoy, ¿cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama? ¿Cuánta misericordia ha tenido de ti? Hermanos, ¿cuántos errores hemos cometido en la vida? Y sabes, Él te sigue amando igual. Su amor no cambia por ti. Él te ama con amor eterno. Y Él quiere que ese mismo amor tú lo puedas reflejar en tus hijos. Y que nuestro hogar sea un manantial de amor, de misericordia, para que podamos después esparcirlo en el lugar donde vivimos. Las verdades eternas, amado, se aprenden de una forma más efectiva en un ambiente amoroso. Y con esto no estoy diciendo que apapachemos el pecado y que lo consintamos, no. Al pecado hay que llamarlo lo que es. Yo le voy a decir algo que a mí se me quedó muy grabado en mi corazón en la película que les pedí que vieran. Y si ya la vieron, vuelvan a ver, la de la cabaña. Y dejen que Dios les hable. Pero hay algo que se me quedó muy grabado ahí. Cuando el personaje principal se acerca al que está siendo el papá, el personaje de papá de nuestro Dios. Y este personaje principal le dice, si es que yo sé que tú castigas el pecado, que la ira es grande. Y se le queda viendo y dice, ¿de qué me hablas? Sí, porque tú castigas el pecado. Yo lo he dicho muchas veces, Dios no castiga. Yo se lo he dicho de esta forma, Dios no castiga. Nosotros como personas, por nuestra forma de caminar, traemos esas consecuencias a nuestra vida. Ahora yo le pregunto, y la respuesta y las palabras que, y lo pongo entre comillas, que en esa película dice, Dios no. Es que el pecado, ese es el peor castigo que una persona pueda tener.
Y esto yo se lo dije al grupo de guerra ayer, porque el pecado es muerte, y la muerte es separación de Dios. ¿Qué mejor castigo para una persona? Estar separado de Dios. Dios es amor. Dios te ama. Él quiere que cambiemos nuestra vida. Él quiere que nuestro hogar sea un lugar de amor, de refugio. En lugares difíciles, en momentos difíciles como ahora estamos viviendo como sociedad. Jesús dijo que amar a Dios con todo nuestro ser es el más grande de los mandamientos. Y dijo, el segundo es semejante al primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta orden combinada con el amar al prójimo porque si nos ponemos a definir, amado, todos los mandamientos que hay, la verdad no acabamos, porque hay mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo, y la verdad si los enlistamos nunca terminaríamos. Y si nos fuéramos al Antiguo Testamento nos daríamos cuenta que al momento de faltar en un mandamiento faltamos a toda la ley. Entonces no, y usted y yo ya vivimos hoy bajo el nuevo pacto. Vamos, anímese, dígale que tiene un lado, hoy tú y yo vivimos bajo el nuevo pacto. Estamos todavía en el tiempo de la gracia, aprovechemos este tiempo para que nos gocemos en el Señor, amados hermanos. Entonces lo primero es amar a Dios. Si tú amas a Dios, meditarás en su palabra de día y de noche. Meditarás en ella de una manera constante. Se le enseñarás a tus hijos. Y buscarás que en tu hogar, tú y yo como padres somos los responsables de que en nuestro hogar haya paz. La verdadera paz. No me refiero a esta paz y paz y paz. No, a esa paz no. A la paz que verdaderamente Dios da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo no sé si la próxima semana vaya a enfatizar más en esto, porque ya estoy preparando ahí los temas, solo esperando la confirmación del Señor. Pero si alguien está casado, tu esposa, tu esposo, viene después de Dios, o sea, ve el orden, está Dios. Si estás casado, tu esposa o tu esposo viene a ocupar ese segundo lugar. Pero el primer lugar es Dios. Y yo normalmente cuando damos pláticas para matrimonios, yo siempre les digo esto. El matrimonio solo se resume en 3 letras. Y es dar. Estar dispuesto a dar. Cuando tú estás dispuesto a dar, incluso en contra de tus propias necesidades, en contra de tu propia felicidad, tu trabajo como esposa, como esposo, es hacer feliz a tu cónyuge. Tienes que estar dispuesto a darlo todo, lo que sea necesario para que esa persona que Dios te ha puesto sea feliz. Porque resulta que casi siempre se pregunta el matrimonio, ¿y usted por qué se casó? ¿O por qué se quiere casar? ¿Y sabe cuál es la mayoría de las respuestas? Es que quiero ser feliz. No me digas. Ahí sigue siendo egoísta. Y en el matrimonio tú tienes que estar dispuesto a dar lo que sea necesario para que tu esposo o tu esposa sea feliz. Un hombre casado debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Wow, miren el nivel al que Dios pone el matrimonio y en el lugar que Dios pone a la esposa. Porque la prioridad número 1, repita conmigo, es Dios, es Cristo. Después es obedecer y glorificar al Padre, y que fue la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5:25 dice: maridos, aquí le está hablando Dios directamente al varón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio
Escuche, se dio a sí mismo por ella. O sea, el matrimonio es dar. Si yo quiero que mi esposa, mi esposo sea feliz, yo tengo que dar todo lo que esté a mi alcance para que esa persona sea feliz. Todo. Porque ¿qué es el amor? Según 1 Corintios 13. El amor todo lo puede, todo lo soporta, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Porque a veces nos casamos, mi dinero es mío, si tú ganas menos ni modo. Y la mujer resulta que gana más que el varón y quiere pisotear al varón. No es así. Hay un orden divino de parte de Dios. Y la cabeza de la mujer es el varón. Y perdónenme, a veces, y yo le digo una cosa, hasta mi hija tiene la contraseña, mi hija pone su huellita en mi celular y ya puede entrar. Porque resulta que cuando se casan no quieren que vean el celular del uno ni del otro. No, ¿y qué está escondiendo? Porque perdóneme, si usted no está dispuesto a compartir algo, usted puede decir, es que es mi intimidad. Eso lo debes de pensar antes de casarte. Porque si tú no estás dispuesta a compartir ni eso, perdóname, no estás preparado todavía. Bueno, aunque no dígame, no te preocupes. Ya sé que quedaron muy serios. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, ¿le parece? Aquí vemos que Pablo está reiterando a los esposos que amen a sus esposas. Lo que nos hace al pedir las esposas que también se sujeten a sus esposos. ¿Cómo debería de amar un hombre a su esposa? Escuche, primero, debería estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella. ¿Sí escuchó? Cualquier cosa. Yo le quiero preguntar algo a usted, varón. ¿Está dispuesto a sacrificar todo por su esposa? Porque Cristo se dio por la iglesia. Dio su vida, lo dio todo. Todo. Tenemos que darlo todo. Y tal vez ahí como varones hemos fallado. Porque si el hogar no funciona, perdónenme, se lo tengo que decir. El mucho es responsable del varón. Porque a veces la mujer se ve obligada a tomar el rol del marido porque el marido no quiere. Vamos a la iglesia. No, ¿por qué escuchar ese barbón otra vez? El domingo, no, pues es para ver el fútbol. Mire, hermanos, es tiempo, usted es un tiempo para que reflexionemos y que el varón empiece a tomar el lugar que le corresponde. Dios le está hablando al varón que tome el lugar que le corresponde en su hogar, que pueda sacrificar todo lo que sea necesario para que su esposa sea feliz, para que su esposa esté bien. Por eso el Señor Pablo dice, esposos, maridos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella, o sea, lo dio todo. Debe estar dispuesto a sacrificarlo todo. Debe de buscar la felicidad como asunto prioritario para su esposa. Debe de cuidarla como cuida su cuerpo. O yo te pregunto, para aquellos que golpean a las esposas, para aquellos que están violentando a las esposas física y verbalmente. Yo no me imagino a Cristo violentando a la iglesia, ¿o sí? Porque a pesar de que como iglesia hemos fallado, a pesar de que como iglesia hemos dejado de hacer lo que el Señor nos mandó, no es a juzgar, no es señalar a otro pastor, a otro ministerio, no nos mandó a eso, nos mandó a establecer su gobierno y su reino, para que las almas se salven, para que haya arrepentimiento, y sí, para que también se señale el pecado, por supuesto, porque no lo podemos permitir. Pero debemos de cuidarla. Yo no veo a Cristo. ¿Cómo te ve Jesús?
Te vuelvo a hacer esa pregunta. A pesar de nuestros errores, Él nos sigue viendo con tanto amor, con tanta misericordia. Y a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, Él te levanta y te dice, sigue adelante. Tú puedes. ¿Sabes qué te dice hoy Dios? Yo creo en ti. Yo creo en ti, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes porque yo estoy contigo. Y todo lo puedes en mí que te fortalezco. Él te levanta y te dice, sigue. Tal vez el mundo te despreció. Tal vez en otra iglesia te desecharon, te despreciaron. Tal vez tu marido no te ha sabido valorar. Tal vez te abandonó. Tal vez la esposa te abandonó, te desechó. Pero hay alguien que nunca te ha dejado y ese es Cristo. Y Él te dice hoy, levántate. Yo estoy contigo. Yo creo en ti. Porque sé lo que he puesto en ti, te dice el Señor. Porque Él cuida su cuerpo, Él cuida su iglesia. Mire qué hermoso ha sido Dios que en medio de toda esta pandemia, y lo digo con todo mi corazón y con mucha humildad, tal vez somos una congregación pequeña, pero Dios nos ha guardado a cada uno de nosotros. Yo no he escuchado a uno de la iglesia que me diga, pastor, yo estoy enfermo, o pastor, este virus ya llegó a mi familia, porque Dios te guarda. Amén. Él es tu escudo. Él te ama con amor eterno, no lo olvides. El amor de una madre ciertamente no se puede comparar humanamente. Pero Dios, Jesucristo, te ama con amor eterno. Porque ninguna esposa necesita tener miedo para someterse a su esposo o sujetarse a él. Los esposos deben seguir primero a Dios, después a su esposa. Y de la misma manera las esposas deben de estar sujetas a sus esposos, como al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como hacen con Cristo. Porque resulta, hermano, que hay muchos hogares, y lo tengo que decir abiertamente, en esta nación hay un matriarcado muy establecido. Pero mire qué paradoja. Dicen que México es un país machista, pero gobierna el matriarcado. Qué tremendo. Y no me quiero meter mucho en esto, pero en las pláticas de los matrimonios hablamos de un gigante llamado Anak. Anak significa cuello largo. Y muchas mujeres, incluso en la iglesia, llegan a decir, sí, yo ya sé que el varón es la cabeza, pero yo soy el cuello y el cuello mueve la cabeza. Haciendo alusión de que la mujer es la que está manipulando la cabeza. Y ejemplo lo vemos con el rey Acab. El rey Acab era el rey, pero ¿quién gobernaba? Jezabel. Ante todos, Acab era el rey, pero quien realmente gobernaba era Jezabel. Tremendo. Pero no me quiero meter hoy en eso. Pero cuando hablamos de sumisión, yo quiero decirle que es una palabra que se usa mal. Porque sumisión, mucha gente aquí la interpreta como te tienes que someter y te pongo el pie en el cuello. Y el pastor, ya escuchaste, tu mujer me tienes que obedecer en todo. Pero si el varón no busca a Dios, no ama a Dios, y ahora vete por la cerveza, órale. El pastor dijo que tú no me digas. Si tú, varón, no te sujetas a Dios, ¿cómo pretendes que la mujer se sujete a ti? Es orden. No olvidemos que hay un Dios de orden. Dios, el varón, la esposa.
Pero quiero decirte, ve a qué nivel pone Dios a la esposa, ya lo vimos. Es figura de la iglesia, al nivel de la iglesia. Y como varones tenemos que cuidarlas, amarlas, cuidar ese cuerpo. Pero la palabra sumisión se ha usado mal. No significa que la mujer tenga poco carácter o que una persona tenga poco carácter, no es eso. Porque mira, Cristo, vemos en Filipenses 2:10, no lo busque, solo ponga atención. Dice que toda rodilla se ha de doblar de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua ha de confesar que Jesús es el Señor. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué el Padre dijo que le dio un nombre que está por sobre todo nombre? Porque Jesús fue alguien que se sometió a Dios, alguien que se sujetó a Dios. Ahora, someterse, o la palabra sujetar, porque en otras versiones que seguro usted tiene, aparece la palabra someterse en este versículo. Y la palabra someterse en este versículo viene de la palabra del griego upatazo. Upatazo, escuche, que es colocar, clasificar debajo. Escuche, sujeto, obedecer. O sea que someterse es obedecer. O sea que el varón tiene que obedecer a Dios. O sea que la mujer tiene que estar bajo la cobertura. Mire, es como si viéramos un paraguas. Está Dios, que nos da la cobertura. Está el varón y está la esposa. Y vamos viendo. Pero también se deriva de la palabra hipo, que es bajo, y tazo, que es arreglar. Y si pudiéramos parafrasear esto, entonces diríamos que la palabra someterse o sujetarse es estar bajo el arreglo de Dios, bajo el orden de Dios. Qué importante es sujetarnos, qué importante es obedecer y entender que todos somos hombres que estamos bajo autoridad. Aun yo como pastor estoy bajo autoridad, porque mi autoridad es Dios. Usted como varón, usted también está bajo autoridad. Y si usted se congrega a su autoridad, usted como oveja, tiene que ser su pastor, pero no por imposición, no porque el pastor diga, yo soy el pastor y tú me vas a obedecer, no. Es porque tú estás reconociendo esa autoridad, como Jesús lo hizo, reconoció la autoridad de papá y lo obedeció. Dice que lo obedeció en todo, y por eso es que le dio un nombre que está por sobre todo nombre, porque fue alguien que se sujetó, que estuvo bajo el arreglo, bajo el orden, bajo los principios de Dios. Ahora entendemos por qué ahí detrás ya no hay paz en el hogar, porque a veces la mujer se quiere poner en el lugar del varón. Mira, a lo mejor el varón dice, es que el pastor dijo que ayunemos. Y la mujer dice, no, ¿por qué? Amados, si amamos a Dios, tenemos que obedecerlo en todo. Si amamos a Dios, tenemos que reflexionar en su palabra. Entonces, cuando tú y yo nos sometemos a Dios, dígale a su hermano que tiene a un lado, a su familiar, si nos sometemos a Dios, entonces, dígale, entonces tenemos buena disposición para obedecer. Yo le quiero preguntar, ¿usted tiene buena disposición para obedecer? ¿Seguro? Si es así, perdóname, entonces este tema era para alguien más. En una relación conyugal, ambos esposos tienen un llamado a someterse, a obedecer a Dios. Si el varón obedece a Dios, va a amar a su esposa y la va a tratar bien. Sé que hay diferencias, y esas las seguirán habiendo porque somos seres imperfectos. Pero al final el varón se somete a Dios
la mujer se somete a Dios. Y hablamos que someterse es estar bajo el arreglo, bajo el orden de Dios. No es como muchos la interpretan, por eso les di hipotazo. Para los que les gusta investigar, busca en la concordancia Strong 5293, 5299 y 5021. Ahí búsquenlo. Cuando entonces nos sometemos a Dios, hay buena disposición a obedecer. Y en una relación conyugal, ambos, tanto esposo como esposa, están llamados a someterse. Para la esposa esto significa sujetarse, escuche, voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo. Pero le decía, ay hermanitas, perdónenme, pero no les gusta. Y siguen batallando con eso. Pero también entiendo que en mucha medida es... Ahora, ¿por qué cree que se da eso? Porque el varón no ha tomado el lugar que le corresponde delante de Dios. No ha aprendido a ser un buen sacerdote, un buen rey en su hogar. Porque Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes de su pueblo. Tenemos que aprender a gobernar bien nuestro hogar. Tenemos que aprender y enseñarle, como vimos ya al principio, la ley de Dios a nuestros hijos. Si tú no quieres que el día de mañana tus hijos pasen por lo que tú y yo tal vez pasamos, cosas desagradables, tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Enseñarle los principios de Dios. Para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. El varón tiene que ocuparse de cuidar a su esposa siempre. ¿Sabe cuál fue el grave problema en el Edén? Adán no cuidó a Eva. Porque la responsabilidad de Adán, escuche por favor y ponga atención. El mandamiento Dios se lo dio a Adán. Le dijo, no vas a comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal. De todo árbol que hay podrás comer, menos de este árbol. Pero Dios se lo dio a Adán, no a Eva. La responsabilidad de Adán era enseñarle esto a Eva y cuidarla. Y si vino el enemigo, la serpiente, el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, y engañó a Eva, la pregunta es, ¿dónde estaba Adán? Porque la responsabilidad de Adán era cuidar a Eva, cuidar a su ayuda idónea, cuidar a la varona, porque él dijo, ahora, es carne de mi carne, hueso de mi hueso, ahora y por esta causa será llamada varona. Porque el esposo tiene que cuidar a su esposa. El varón tiene que cuidarla en todos los aspectos. Espiritual, física, económica, sentimental, emocionalmente, en todos los sentidos. Y aunque no diga amén, varón, no se preocupe. Y como diría un pastor por ahí que yo escuché, mire, a mí no me reclame, yo solo le estoy leyendo lo que la Biblia dice. A mí no me reclame, si le va a reclamar, es más, y si no quiere, pues arranque esa hoja de su Biblia, mi hermano. Nada más le recuerdo lo que dice Apocalipsis, hay de aquel que le quite o le añada, ahí usted sabe. Amén. La sumisión rara vez es un problema en los hogares, en lo que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo. Porque cuando Cristo está ahí y el varón toma el lugar que le corresponde, quiero decirle que esto va a llevar a nuestra familia a un buen término. Esto no estoy diciendo que no va a haber problemas va a haber, discusiones va a haber, diferencias van a seguir existiendo. Porque hasta el día de hoy yo le quiero preguntar, y solo reflexiónelo, ¿cuántos años tiene de casado? ¿A poco ya acabó de conocer a su esposa? Mire, cuando usted se casó era diferente. Empezaron a tener hijos, el matrimonio cambió. Nuestros hijos empezaron a crecer, el matrimonio cambió. Y siguen creciendo, ya llegaron nietos. Y sigue siendo todo diferente. Y quiero decirles, y seguirán llegando. Y botan ahí.
Esposos, esposas, son secundarios solo a Dios. Dios es el primer lugar. A mí si mi esposa me dice, yo amo más a Dios que a ti, le digo, gloria a Dios. Porque Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, los hijos. Ya vimos. Dios, esposo, esposa, hijos. Ahora sí, hoy viene lo bueno. Y mire, y aquí no me metí mucho en el asunto espiritual porque también como hijo espiritual usted tiene que respetar y honrar a sus padres. Usted tiene que honrar a sus pastores porque también fungen una función como padre espiritual. Pero bueno, los hijos deben ser la siguiente prioridad. Los padres debemos criar a nuestros hijos de una manera piadosa, quienes serán la siguiente generación de aquellos que amen al Señor con todo su corazón. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. En otras versiones tal vez dice instruir. Enseña, instruir es lo mismo. Y viene de una palabra en el hebreo que significa, o que es enchanak. Es dedicaron. Tenemos que dedicarle un tiempo a nuestros hijos. Es entrenarlo. Yo lo he dicho en la iglesia. La iglesia es un centro de entrenamiento donde Dios nos está preparando para la obra que Él quiere hacer con nosotros, para el propósito que quiere Dios que se cumpla en tu vida. Es para iniciar, pero también es disciplina. Aunque a muchos no les gusta esta palabra, disciplina es fundamental. Instruir al niño en el camino de Dios es literalmente, es de acuerdo al niño ponerlo en el camino de Dios. Mire, es natural que querramos criar a cada hijo o prepararlo de una manera similar a la nuestra. Y yo solo quiero hacerle reflexionar, es como aquellos que son doctores y dicen, yo quiero que tú seas doctor. Y tú vas a ser doctor. ¿Y sabe a cuántos doctores amargados y falta de ética conozco? Y no solo doctores, en cualquier otra carrera. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos dado el lugar a nuestros hijos, no los hemos enseñado y también ellos son diferentes a nosotros. Tenemos que dejar que también ellos tomen sus propias decisiones. Pero aquí a lo que yo me enfoco es que tu responsabilidad como padre es enseñar a nuestros hijos. Es algo que debemos de discernir. Los puntos fuertes y especiales e individuales que Dios le ha dado a nuestros hijos. Es como si yo quisiera que mi hija fuera pastora. Yo tengo que dejar que Dios haga con ella lo que Dios quiere hacer. Pero yo como padre ayudarla para que ese propósito que Dios tiene con ella se cumpla. Algunos Dios les ha dado llamados. Por ejemplo, hay un pequeño ahí llamado Eric, que Dios lo ha llamado al pastorado. Y sé que será un buen siervo de Dios. Y yo lo declaro desde ahorita. Ve a una pequeña Mariana, una guerrera del Señor, que tenemos la responsabilidad de instruirlos, de guiarlos, pero no imponerles. ¿Sabe cuántos pastores hay frustrados? Porque resulta que como sus padres fueron pastores, ellos tienen que ser pastores. Si tienen el llamado de parte de Dios, gloria a Dios, y sé que Dios los va a levantar y Dios los va a usar. ¿Sabe cuántos hijos frustrados podemos llegar a tener? Es como si yo quisiera, mire, yo me acuerdo de un hermanito, y yo sé que no se va a enojar si digo su nombre, pero me acuerdo de mi hermano Jerónimo, cuando me dice, pastor, yo quiero tocar la batería. Ándale pues, mijo, dele. Y ahí estaba, mire.
Meses y no salía del mismo ritmo, hermano. Y yo ya me había dado cuenta que no era su don. Pero ¿sabe qué me dio gusto? Que él lo intentó, se esforzó. Pero también me dio gusto cuando me dijo, pastor, quiero decirle que la verdad, ya me di cuenta que este no es mi lugar. Yo ya lo sabía, mijo. Pero estaba esperando a que yo hasta hablara a ti. No se preocupe, mi niño. Pásese de Ujier. ¿Y sabe qué bendición ha sido este hermanito para nosotros? Y hay como Ujier. Porque era su lugar. No impongamos cargas sobre nuestros hijos, más de las que ellos puedan aguantar, hermanos. Aun como ministros, como pastores, como líderes, tenemos que saber y conocer a las personas que están bajo nuestro cargo y ponerlos en los lugares, irlos llevando poco a poco para que el propósito de Dios se cumpla. Si no queremos tener hijos frustrados, amargados, ¿sabe de repente por qué hay hijos de pastores? Y lo digo con mucha tristeza y no señalo a nadie. ¿Por qué no quieren saber de Cristo los hijos de los pastores? Porque tal vez como pastores les hemos puesto más cargas a ellos de las que ellos pueden aguantar. Dejemos que Dios obre. Son niños, van a ir creciendo, hay que irnos instruyendo, que amen a Dios. Pero son niños, necesitan jugar, necesitan divertirse. Pero enseñarles los principios de Dios. Llegará el tiempo en que tomarán un lugar e irlos instruyendo y llevando. Y Dios a nosotros como padres nos va a hablar en dónde colocarlos. Y con esto no debemos de condonar ni excusar la terquedad. Cada niño tiene una inclinación natural que los padres pueden desarrollar. Mire, por ejemplo, yo que me gozo porque estoy haciendo la tarea con mi hija y la estoy conociendo más. Y ya me di cuenta que, por ejemplo, a ella le fastidia estar copiando las canciones en inglés en su cuaderno. No le gusta, le fastidia. Pero yo le tuve que decir, hija, lo tienes que hacer, porque es una materia de la escuela. Pero en cambio el dibujar, el cortar, el iluminar, el hacer ejercicio, le gusta, le fascina. Entonces de ahí tú y yo nos empezamos a dar cuenta y los empezamos a conocer. Y sabe, yo le doy gracias a Dios por esto, porque me está dando la oportunidad de conocer más a mi hija. Y saber cómo ayudarla para que el propósito que Dios tiene con ella se cumpla. Porque la amo con todo mi corazón, aunque haga cara de puchero. Porque mire, al hablar con maestros, con otros padres y abuelos, seremos más capaces de discernir y desarrollar las capacidades en cada uno de nuestros hijos. ¿Se da cuenta de la gran responsabilidad que tenemos? Se los digo a los jóvenes que quieren ser padres. Y las de los que ya son, pues ni modo, ya lo son. Ahora, pues, a tomar poner las manos en el arado y seguir adelante. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 4. 6:4. Dice, y vosotros padres, escuchen por favor, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. ¿Cuántos de los que están ahorita escuchándome no hemos provocado a nuestros hijos? Sabemos que les molesta. Mire, por ejemplo, a mi hija cuando estamos haciendo la tarea, ¿sabe qué le molesta? Que le diga, muévete. ¡No me digas eso! Y es lo mismo de si yo le digo, apúrate, ¿no es lo mismo? ¿No es lo mismo? Mira, Dios te dice ignorante sin decirte ignorante. Dios te dice que tenemos falta de conocimiento. Nos dice ignorantes, pero sin decirnos ignorantes. Si yo sé que a mi hija le molesta decirle muévete, y si lo hago a propósito, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy provocando a ira. No provoquemos a nuestros hijos a ira. Porque ya me desesperó, y porque ya no aguanto, y la tarea, y el niño, y la bebé, y aquí, y allá, ya no aguanto. Y provoco a ir a mi niño, a mis niños, no.
Perdónenme, ellos no pidieron venir. Y tal vez usted y yo pedimos, a lo mejor ni los pedimos, pero Dios nos los dio y le damos gracias a Dios porque los hijos son bendición del Señor. El propósito de la disciplina paterna, escuche, es ayudar al crecimiento de los hijos. Y también hablo aquí en lo espiritual, porque también yo quiero decirle que cuando yo fui oveja, también había pastores que me hacían enojar. Y me decía, ¿estás enojado? La verdad sí. ¿No estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Porque yo nunca estaré de acuerdo cuando se trate mal a alguien. Imagínense un día que me dicen, vas a ir con ese hermano y le vas a decir que de mi parte, que se vaya de la iglesia. Por esto y por esto. ¿Y qué cree? El pastor desde su ventana de la oficina me estaba viendo a ver si lo hacía. Y si le soy honesto, no sabía cómo decirlo. Pero también sé que fue una enseñanza para mi vida. No lo hizo por hacerme enojar. Él me estaba enseñando disciplina. Y que el día de mañana yo tenía que usar esa disciplina. Y quiero decirle que en la iglesia yo he tenido que correr a 2 personas de la iglesia. Porque obviamente cayeron en faltas graves y severas que no se pueden tolerar en una congregación. Porque la disciplina debe de ayudar al crecimiento de nuestros hijos, pero no los provoquemos a ira. Por eso a veces tenemos hijos frustrados, hijos que no quieren llegar a casa, hijos que prefieren irse con los amigos. Por eso vemos a hijos de ministros que no quieren estar en la iglesia, porque el padre pura vara, puro ta. Y a los hermanos de la iglesia, ay hermanita, Dios la bendiga, ven. Y a los hijos los tratamos con la punta del pie. No, hermano. Si de por sí las miradas de los hijos de los pastores están sobre de ellos, la mirada de los hijos de los pastores están ahí. Porque no están viendo, a ver, y mira, y eso que es hija del pastor, imagínate. Pero bueno, en otras palabras, no los debemos herir, no los debemos lastimar y menos desanimarlos. Mire, a mi hija ahorita que quiere aprender a andar en bicicleta, me desespera un poquito, pero le digo, ánimo mi hija, usted va a poder, usted lo va a lograr, usted puede, yo voy a estar ahí contigo y te voy a ayudar hasta que aprendas. Y lo vas a lograr. Animarlos. Que no le sale bien un dibujo, no se preocupe. Yo he dejado a mi hija que haga sus dibujos. Papá, es que te sale bien un momento, sí, pero yo quiero que tú aprendas. Ah, mira qué hermoso te quedó. Y no nada más por darle el avión, sino motivarlo, ayudarle, enseñarle, disciplinarla cuando sea necesario. Pero no olvide, en amor. Amén. Amén. Colosenses 3:21, acompáñame. Yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Y más directo no puede ser, Más directo. Y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Usted y yo no sabemos a veces el daño tan grave que le podemos ocasionar a nuestros hijos cuando los llevamos a la ira y hacemos que se enojen, porque los vamos a desanimar. Yo he visto de repente la frustración de mi hija que ha dicho, papá, es que eso yo no lo voy a poder hacer. Tú lo vas a lograr. Todo lo que te propongas en el Señor lo vas a lograr. Porque tú eres una mujer que vas a vencer, que vas a conquistar. Vea la diferencia. La paternidad sé que no es fácil. Requiere de mucha paciencia para formar a nuestros hijos en amor, de manera que honren a Cristo. Porque la frustración y el enojo no debe de motivarlos a disciplinar. Vuelvo a preguntarle, para que no se le olvide, solo para que no se le olvide. ¿Cuánto amor ha tenido Dios con usted? ¿Sí está conmigo? ¿Cuánto amor ha tenido Dios con usted? Ahora le pregunto,
¿Cuánta paciencia le ha tenido Dios? Ese minuto de silencio me gusta, iglesia, porque es la misma que debemos tener con nuestros hijos. Mire, a veces yo como pastor, mire, empiezo a ver, me doy gozo, me gozo en mi corazón cuando empiezo a ver que alguien estaba caído y que Dios lo empieza a levantar y se empieza a animar y empieza a servir, y yo me gozo en mi corazón porque alguien que estaba descompuesto se empieza a componer, pero resulta que alguien que estaba bien se empieza a descomponer, y así es el trabajo. Y ser pacientes. Hijos en amor. Los padres debemos actuar en amor, tratando a nuestros hijos como Cristo trató a las personas que amó. Amén. Esto es vital en el desarrollo de los hijos y en el concepto. Por eso es bien importante que usted y yo como padres estemos en la palabra de Dios, porque esa va a ser nuestra guía. Dijo hace rato, pastor, que paso a... Sí, no es un manual. O sea, la Biblia no viene, paso número 1 vas a hacer esto, paso 2, y viene haciendo un orden. No, pero si tú y yo estudiamos la palabra, aquí en la palabra viene todo lo que tú y yo necesitamos saber para llevar un buen matrimonio, para poder guiar a nuestros hijos, para llevar una buena congregación, para llevar un buen negocio, para llevar buenas finanzas, para toda nuestra vida, para gozar de buena salud, incluso. Pero bueno, los padres debemos cuidar a nuestros hijos con dulzura, con amor, con misericordia, con paciencia, a pesar de que sean desobedientes y molestos. ¡Ah, hermano! ¡Ay, Dios santo! Aquí es donde ya diría mi abuelita, ¿verdad? La puerca torció el rabo. Porque sí hay hijos que, ¡ay, Dios santo! Tanto naturales y espirituales, ¿eh? Pero no olvidemos que es con amor y con paciencia. Los padres e hijos cristianos nos debemos de relacionar en el amor. Y quiero decirle que el amor no es como lo pintan en las películas y las caricaturas, ¿verdad? Que dice, se conocieron, se casaron y vivieron felices para siempre. No me digas. No, bienvenido a la realidad. El amor no es así. El amor es sufrido. ¿No dice así? Sí, amén. 1 Corintios 3, el amor todo lo sufre. Ah, ¿en el amor se sufre? Sí. Sí. Y alguien que tal vez ahorita es mamá o papá se va a estar acordando, ¿verdad? Y bienvenidos a los que se unieron al club, porque ahora se están dando cuenta, ay, y ahora empezamos a entender a nuestro padre, a nuestra madre, y decimos, wow, y yo era la oveja negra de la familia. Se lo dice alguien que de verdad, el día que mañana que pueda mi mamá testificar, que les diga cómo era yo, va a decir, ¿de verdad? No creo. Mire, aunque no lo crean, usaba el cabello largo, usaba arracadas y era súper rebelde. Pero bueno, hijos, vamos avanzando porque el tiempo me está premiando. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Aquí Dios le está hablando a los hijos, naturales y espirituales. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Ahí está. Hijos, tienen que obedecer a su padre y a su madre. Si ustedes quieren vivir largos años, tienen que obedecer a su padre y a su madre en todo tiempo. ¿Sí me escuchó? No especifica un límite de edad. Si nos vamos a otra versión, dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. No especifica
la edad, si usted ya se casó, si usted ya hasta le salieron canas, pero usted tiene a su papá y a su mamá, usted tiene que obedecerlos, tiene que honrarlos. Amén. ¿Sí me escuchó? Amén. Honrarlos. Yo alguna vez le lancé un desafío a los hermanos en la iglesia, a los que tengan a su papá, a su mamá, regálenle una muda de ropa. No porque la necesite, sino porque es una manera de honrarlos. No que encuentro hijos. Bueno, yo creo que no son hijos. Y por respeto no digo la palabra. Pero, hermanos, yo solo voy a hablarle. Conozco a una persona que le quita la pensión a su padre y que tiene años cobrándola. Y le voy a decir una cosa, gracias a Dios, este señor no la necesita. Gracias a Dios. Pero no es porque la necesite o no. Ese es un ejemplo claro de deshonra al Padre. Este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados en la tierra. Pero tienes que honrar. Tal vez si tú ya alcanzaste una edad adulta, ya no estás obligado a obedecerlo, pero sí a honrarlo. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, y voy terminando, hijos. Efesios 6:1. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Amén. Honremos a nuestros padres. Amén. Aprovechemos que los tenemos vivos. Mire, a mí me da mucha tristeza ver que a muchos les pesa ver por sus padres. Les duele. Y pareciera que son de la iglesia de Corintios 1 y Corintios 2. Que les cuesta trabajo darle algo a su mamá, a su padre. Cuando debemos estar agradecidos por Dios, porque gracias a ese esperma y ese vientre que Dios usó, usted y yo estamos hoy aquí. Amén. Y perdónenme, ese es un motivo suficiente para honrarlos y bendecirlos y darle gracias a Dios. ¿Sabe? Yo era duro de corazón, duro de entendimiento, yo no entendía esto. Yo a mi madre muchos años la traté muy mal. Y cuando yo conocí a Cristo, lo primero que hice fue ver a mamá y decirle: mamá, perdóname por ser rebelde, perdóname por desobedecerte, perdóname porque mucho tiempo yo te hice pasar muchos tragos amargos, perdóname. Y yo me di cuenta que ahí mi corazón empezó a sanar. Podríamos concluir con esto, hermanos, que después de Dios está el esposo, la esposa, nuestros hijos. Y siguen los padres en la lista de prioridades. Hijos, el día de mañana ustedes llegarán a formar una familia y pasarán a ser cabeza. Y todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Si tú hoy deshonras a tus padres, no te sorprendas que el día de mañana a ti te deshonren. Y no te preguntes, ¿por qué a mí? Pero si tú aprendes a honrar a tus padres, a amarlos, a respetarlos, a bendecirlos, el día de mañana te aseguro que tú tendrás hijos que sabrán honrarte también a ti. Pero porque hemos aprendido a honrar primero a Dios. Y después de los padres viene el resto de la familia, de uno
Primera de Timoteo 5:8. O sea, toda nuestra familia. O sea, estoy hablando, tu familia, tu familia, tu familia. Si tú estás casado, es tu esposa, tu esposo y tus hijos. Esa es tu familia. Esa es tu familia. Si eres soltero, son tus padres, tus hermanos con los que convivas. Habrá una que dice, pues ya estoy solita, pastor, gloria a Dios. Pues ya eres la única. ¿Verdad? Pero bueno. Primera Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que el incrédulo. O sea, que alguien que no ve por la necesidad de los suyos, escucha lo que dice el Señor, pasa a ser peor que un incrédulo. Y eso es tremendo, ¿verdad? No juzguemos ni menospreciemos a nuestros hermanos, porque también habla que también debemos de ver por nuestros hermanos en la fe. Orden de prioridades: Dios, esposa, esposo, según sea el caso, hijos, hermanos, o sea, la familia natural, pero también está hablando y pone una prioridad a nuestra familia espiritual. Porque ¿cuántos hermanos no hacen tropezar a otros? Desde el momento en que te hablan mal del pastor, desde el momento en que te hablan mal del hermanito, de la hermanita. ¿Sabe cuántos hermanos dejaron de ir a la iglesia cuando yo vi que había una familia que se acercaba a ellos y esas personas dejaron de ir a la iglesia? Y no voy a decir nombres para evitar algún problema, porque cada uno va a entregar cuentas. Pero acompáñame por favor a Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice el Señor, escuche, esto es para usted, subráyalo en su Biblia por favor, Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. No menospreciemos a nadie, ni al más pequeño en la fe, ni tampoco al que sabe mucho. Por eso le digo hoy, deje que Dios sane su corazón y entréguese hoy y entre en el orden de Dios. Usted sujétese, sométase. Ya vimos que es la palabra someterse, para que no tengamos miedo al pronunciarla. Y la gente por ignorancia, la palabra someterse la toma de otra forma. Usted y yo, con el conocimiento que Dios nos da, ya sabemos que someterse es estar bajo el arreglo de Dios, bajo el orden de Dios. Cada persona es responsable ante Cristo, no ante otros. Aunque la iglesia no debe transigir, ¿qué es esto? No debe de admitir prácticas prohibidas del Señor, como homicidios, hurtos, homosexualidad, etc., etc. Tampoco debemos crear reglas adicionales ni regulaciones que consideremos al mismo nivel de la ley de Dios. Porque mire, lo tengo que decir, hermano, perdón. Pero hay congregaciones donde a las hermanitas llegan con pantalón, no las dejan entrar. Hay hermanitas que no les dan la oportunidad ni de que hablen. De que hay lugares donde no te permiten ni que grites ni que exaltes el nombre de Dios. Hay lugares donde solo toman en cuenta a la gente que más aporta en la iglesia. Cuando tú dejas de aportar, te hacen a un lado. O sea, gente elitista que hay en las iglesias. Están menospreciando y están siendo piedra de tropiezo para otros hermanos. Pastores que dicen ser pastores, que están sacando ovejas de otras iglesias y que seducen a esas personas, y perdónenme, ignorantes de la palabra, y que se dejan llevar por eso. Así que, amados, por eso es importante que conozcamos el orden y los principios de Dios. Y muchos crean reglas adicionales y que las ponen al mismo nivel de la ley de Dios o de los principios de Dios. Muchas veces los cristianos basan sus juicios morales en opiniones
en aversiones personales y perjuicios culturales antes que en la palabra de Dios. Yo le quiero preguntar algo para que lo reflexione. ¿Verdad que todo lo que respira alaba al Señor? Dice un salmo. Todo lo que respire alaba al Señor, ¿verdad que sí? ¿Los pajaritos alaban a Dios en las mañanas? Cuando Dios nos permite ir a San Luis, mire, hay gallos que de verdad, hermanos, no me dejan dormir, pero yo me doy cuenta que alaban a Dios con todo su corazón. Y el gallo alaba diferente que el pajarito, ¿verdad? La vaca alaba diferente que el gallo y que el pajarito, ¿verdad que sí? Porque a veces juzgamos y señalamos y criticamos. Respetémonos unos a otros. Porque va a haber un momento que estaremos ante la corte de la justicia de Dios, o sea, ante el tribunal de Cristo. Y quiero decirle que ahí no te vas a preocupar de lo que tu vecino cristiano te haya hecho, sino de lo que tú y yo hicimos. O sea, tú no vas a decirle, es que Adriana me dijo, es que la pastora. No. Aquí tú y yo vamos a entregar cuentas delante de Dios. Por eso yo le dije a mi esposa esto, y lo sigo diciendo y lo sostengo. Si alguien se va de la iglesia, que se vaya, porque a lo mejor no le gusta cómo predica el pastor, a lo mejor no le gusta la alabanza, a lo mejor se le hace muy largo el servicio, y por lo que sea, pero que nunca jamás alguien se vaya porque le hemos lastimado en su corazón. Pero bueno, ahora sí le prometo que ya voy terminando, iglesia. El libro de 1 Corintios da instrucciones de Pablo sobre cómo se debe de vivir la iglesia junta, en armonía, amándose unos a otros. Y otras exhortaciones referentes a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Por ejemplo, servíos en amor unos por otros. Servimos en amor a unos por otros. ¿Le sirves a tu hermano por amor? Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si se da cuenta, el grave problema de que no haya paz en el mundo es porque primeramente en nuestros hogares no hay paz. Porque el orden de Dios no está. Si nosotros empezamos a establecer el orden de Dios en nuestro hogar, en nuestra vida, yo le aseguro una cosa, que vamos a gozar de buena paz en nuestro hogar, lo vamos a reflejar y esto se va a ir reproduciendo y va a llegar el día en que en el mundo veremos paz. Aunque sabemos que eso solo va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo por segunda vez ponga los pies aquí en la tierra. Pero antes de que eso pase, primero habrá sido el arrebato de la iglesia. Y después se establecerá lo que se conoce como el milenio de Cristo. Y una vez que se ha destruido toda la maldad, toda la violencia, todo lo que está dañando, se establecerá un nuevo cielo, una nueva tierra. Y el anhelo de mi corazón, iglesia, es que tú y yo pongamos en orden nuestra casa. Y es el anhelo del corazón de Dios que tú y yo hoy ordenemos nuestra casa, que ordenemos nuestra vida y que pongamos hoy con conocimiento las prioridades en nuestro hogar. Y yo le aseguro que si lo hacemos, gozaremos de nueva paz. ¿Qué le parece si oramos un momento y tal vez como varones, primeramente pedirle perdón a Dios porque tal vez no hemos tomado el lugar que nos corresponde? Y para las mujeres que tal vez tienen hijos, no tienen cabeza, usted tiene que saber que su cabeza es Cristo. Amén. Y que usted se tiene que sujetar a Cristo. No olvidemos que tanto varón como mujer estamos sujetos a autoridad. Amén. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas en tu palabra el orden divino que tú tienes para la familia, Señor.
Gracias, Señor, porque si no hay paz en nuestra familia, es porque no hemos establecido el orden divino que tú tienes, Padre. Sin olvidar que como varones nos tenemos que sujetar y someter a ti, Señor, a obedecerte, estar bajo el orden, bajo los principios, Señor, tuyos, amado Dios. Padre, primeramente yo oro por todos los varones que hoy están escuchando, Señor, tu palabra, por cada uno de los que nos has permitido ser cabeza en nuestro hogar. Padre, perdónanos si no hemos tomado el lugar, la posición que tú nos has dado, y tal vez nuestras esposas, viendo esa necesidad, han tenido que tomar ese lugar, Señor. Te pedimos perdón y ayúdanos para que podamos sujetarnos a ti, que tú seas la prioridad, el primer lugar en nuestra vida, que todo el tiempo estemos meditando en tu palabra, mi Dios, para que también podamos enseñarla a nuestros hijos, amado Dios. Y que sin duda hoy nos sobra tiempo para poder enseñar a nuestros hijos, Señor. Que como cabeza podamos tomar ese lugar que nos corresponde, Señor. Que dejemos de ser perezosos, Señor. Que dejemos de ser negligentes, Padre, al llamado que hoy tú le estás haciendo a tu iglesia, y que hoy es un tiempo que tú quieres levantar a los varones en los hogares, Señor, para que tomemos el rol que nos corresponde, Señor, en el orden divino que tú has establecido. Padre, y también te ruego por la ayuda idónea, por las mujeres, por las esposas, Señor. Si alguien fue violentada en su vida, Señor, tanto física, emocional, espiritualmente, te ruego que sanes en su corazón, que sanes su alma, Señor. Y que también ella aprenda, Señor, a obedecerte a ti, sujetándose a su marido, Señor. Que pueda hacer esa ayuda idónea para poder guiar y criar a los hijos, Padre. Para ayudar en que el gobierno tuyo se establezca en los hogares, Padre. Te ruego por esa ayuda idónea, porque sin duda, Padre, tú la has puesto al nivel de la iglesia, y que tú, Jesús, lo diste todo por la iglesia, y que hasta el día de hoy tú sigues viendo y cuidando por tu amada, Señor. Te ruego, Padre, que nosotros como varones podamos darle cobertura a nuestras esposas, Señor, que podamos amarlas como tú amas a la iglesia, y que la iglesia se pueda sentir amada, Señor, que las esposas se sientan amadas, Padre, por sus varones, Padre, en el nombre de Jesús. Pon amor en los corazones de los varones para que puedan darlo a sus esposas, Señor, y que las esposas puedan amar a sus esposos, Padre, y que ambos puedan ayudar y guiar a sus hijos en el conocimiento de tu palabra, Señor, para que tengamos hijos obedientes a ti, fieles a ti, que aprendan a amarte, porque ellos pueden ver nuestro ejemplo. Si ellos ven que te amamos, sin duda ellos lo van a hacer, Señor. Si ellos ven que oramos, ellos ven que vemos por la necesidad de otros, sin duda ese ejemplo lo van a ver de nosotros, y sin duda lo harán, Señor. Permítenos que como padres podamos ser buenos ejemplos para nuestros hijos, y que como familia podamos ser ejemplo para nuestra demás familia, Señor, en la carne, pero también que seamos ejemplo para nuestra familia espiritual, Señor, y que podamos ser ejemplo para los vecinos y para las naciones, Señor, y que la paz pueda reinar, Señor, en nuestro hogar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Hoy, en tu nombre, Padre, yo ato de pies y de mano todo espíritu de división, de contiendas, de enemistad, de división que se está queriendo meter en los hogares, de violencia, Padre. Yo lo ato de pies y de mano y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Hoy lo quitamos y establecemos el gobierno, el reino de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de todo esto, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Sé con nosotros, amado Dios. Te amamos y te exaltamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Que la gracia y el Señor de Dios se pueda establecer en su vida, en sus corazones.
Hasta la próxima y declaramos que la paz del Señor está en sus hogares. Amén y amén. Amén. Gracias.